Cierra los ojos por un instante e imagina el sonido más silencioso que alguna vez escuchaste. Tal vez no sea la ausencia de sonido, sino el sonido de la espera. El sonido de una oración que subió y no regresó. El sonido de una respuesta que nunca llegó. Quizás estés viviendo ese silencio ahora, ese que grita por dentro, ese que no encuentra eco. Y todo lo que deseas es una señal, un pequeño gesto del universo, un susurro de lo invisible que diga, te escuché. Tal vez ya lo intentaste todo. Visualizaciones, afirmaciones, súplicas al cielo. Tal vez ya hablaste con Dios antes de dormir, encendiste velas, escribiste cartas, lloraste en silencio. Tal vez ya hiciste silencio por fuera, pero por dentro, tu corazón aún suplica por respuestas. Y cuando nada ocurre, cuando todo sigue igual, el dolor se instala, un dolor silencioso, de esos que pocos notan, pero que consume el pecho con preguntas sin respuesta. Pero, ¿y si el silencio no fuera vacío? ¿Y si el silencio fuera en realidad una frecuencia activa? ¿Y si el universo estuviera escuchando, no cuando suplicas, sino cuando te aquietas? Bruce Lipton nos enseña que nuestro cuerpo no es solo un conjunto de células, es un campo sensible, un receptor vibracional. Tus células escuchan todo lo que sientes, incluso lo que intentas ocultar, incluso eso que dices ya superé, pero que aún vibra en lo más profundo del alma. La ciencia de la epigenética, según Lipton, revela algo profundamente transformador. No es nuestro ADN el que determina nuestra realidad. Es el entorno en el que ese ADN se expresa, y ese entorno eres tú. Son tus pensamientos, tus emociones, tu vibración. Tu mundo interno crea el código que el cuerpo interpreta. No eres víctima de tu biología, eres el autor de ella. Eres el campo donde puede germinar la semilla del cambio, y el terreno más fértil es el silencio. Joe Dispenza también lo confirma. Es en el silencio donde el cerebro se aquieta. Es en el silencio donde sale del modo de supervivencia y entra en el campo cuántico. Cuando la mente se alinea con el corazón, cuando el pensamiento se calma y la emoción se vuelve coherente, entras en resonancia con el campo de infinitas posibilidades. No es en el ruido de la urgencia donde la respuesta llega, es en la quietud de la confianza. Pero esto requiere una nueva forma de escuchar. Una escucha más profunda. Una escucha que no espera palabras, sino señales, vibraciones, sincronicidades. El universo no responde a lo que dices, responde a lo que vibras cuando dejas de pedir. Porque el mayor pedido es el silencio de quien ya confía, de quien ya cree, de quien ya agradece antes incluso de ver. Imagina ahora una radio antigua, con una perilla para sintonizar. La giras una y otra vez, intentando encontrar una estación, pero todo lo que escuchas es estática. Y sigues insistiendo, giras más fuerte, deseas con más intensidad, pero el sonido sigue borroso hasta que te detienes, respiras, giras con suavidad, y de repente la estación aparece clara, porque no se trataba de girar más rápido, se trataba de sintonizar. El universo es esa radio, y quizás estás intentando escuchar la respuesta en el canal del miedo, cuando solo puede llegar por el canal de la confianza. Hoy vamos a caminar juntos por ese sendero del silencio. Vamos a comprender por qué silenciar no es rendirse, es transformarse. Vamos a explorar las raíces invisibles del ruido interno y cómo impide que las respuestas lleguen. Vamos a sumergirnos en la biología del silencio, en la energía de la rendición, en la práctica de la escucha vibracional. Y al final, tendrás en tus manos un ritual silencioso de 48 horas, un encuentro íntimo con la frecuencia de tu deseo más profundo. Pero por ahora, quédate aquí conmigo en este silencio que ya empieza a hablar, porque tal vez, solo tal vez, lo que estás buscando allá afuera está esperando a que te silencies por dentro. Hay un tipo de ruido que no se escucha con los oídos, pero que ensordece por dentro. Es ese murmullo constante da mente hiperactiva, que confunde movimiento con creación,
urgencia con poder, repetición con fe. Es el pensamiento que nunca se apaga, la voz que analiza, que compara, que exige, que pregunta una y otra vez, ¿por qué no pasó todavía? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuánto más tengo que esperar? Ese ruido no viene del universo, viene del miedo, y es ahí donde muchas semillas no llegan a brotar, porque el suelo fértil de la manifestación no es el ruido del necesito, es el silencio del ya es. Así como la tierra no grita para que una semilla crezca, el campo cuántico no necesita que grites tu deseo para responder. Basta con estar alineado. Basta con que tus raíces internas estén en reposo, en confianza, en quietud. La física cuántica ya mostró que el observador influye en lo observado, pero lo que rara vez se dice es cómo influye, no con el pensamiento acelerado, sino con la vibración silenciosa. Cuando tu mente está agitada, emites frecuencias dispersas. Cuando tu emoción está ansiosa, emites señales contradictorias. Y el universo no responde al caos, responde a la coherencia. Bruce Lipton lo explicó con una claridad que no deja espacio para dudas. Nuestras células están constantemente leyendo el entorno vibracional. No responden a lo que dices, sino a lo que sientes, a lo que vibras. Si tu vibración todavía necesita demostrar que tiene fe, entonces aún vibra en el miedo. Si necesitas insistir en que crees, es porque una parte de ti aún duda. Y eso no es un error, es humano, es parte del camino. Pero es necesario ver. Es necesario reconocer cuando el deseo se ha transformado en ansiedad, cuando el pedido se ha convertido en súplica. Porque cuando eso sucede, el canal deja de estar abierto. La sintonía se rompe. El silencio interior no es ausencia de deseo. Es la madurez de quien ya entendió que no necesita gritar para ser escuchado, que no necesita exigir para merecer, que no necesita probar su fe a nadie, ni siquiera a sí mismo. Es la paz vibracional de quien confía tanto, que puede descansar. Y en ese descanso, algo comienza a moverse. Porque el universo siempre responde, pero solo cuando hay sintonía. Hay palabras que suenan bellas, pero no vibran verdad. Palabras que se repiten como mantras, pero llevan detrás una urgencia que asfixia. Declaraciones hechas en voz alta, con frases perfectamente construidas, pero sin el respaldo emocional que las sostenga. Y cuando eso ocurre, se crea un desajuste, una disonancia vibracional, porque el universo no responde al volumen de tu voz. Responde a la frecuencia de tu estado interno. Puedes decir yo confío, mientras por dentro tiemblas de miedo. Puedes repetir ya es mío, mientras tu cuerpo vibra en carencia. Puedes afirmar yo manifiesto abundancia, mientras tu biología grita necesidad. Y no hay juicio en eso, solo hay una invitación a mirar con honestidad, a reconocer que muchas veces el acto de declarar sin sentir es un grito disfrazado, es un intento de controlar lo que aún no se puede aceptar. Bruce Lipton nos recuerda que el cuerpo es un espejo del entorno interno, que las células están escuchando constantemente la vibración del pensamiento, la química de la emoción, la coherencia del sistema completo. No basta con la intención verbalizada si el cuerpo no la acompaña. No basta con decir soy amor si lo que vibra es el miedo al abandono. No basta con proclamar ya lo tengo si en el fondo se teme no merecer. Y ahí ocurre algo sutil, pero profundo. Cuando declaras en exceso, cuando afirmas compulsivamente, cuando repites para convencerte, la vibración se tensa, la energía se contrae y el universo se silencia. No porque no quiera responder, sino porque tú ya estás llenando todo el espacio con tu necesidad de que algo suceda. Hay una fuerza poderosa en la palabra, cuando nace desde la coherencia, cuando tu voz es la consecuencia natural de una certeza interior, cuando no necesitas probar nada, cuando no estás actuando para demostrar fe, sino encarnando una fe silenciosa. Esa es la frecuencia que el universo reconoce, porque esa frecuencia
no suplica, irradia. El silencio, entonces, no es vacío, es contención vibracional, es presencia sin actuación, es energía enfocada pero sin ansiedad. Y es en ese tipo de presencia, tan quieta, tan auténtica, tan vibrante sin esfuerzo, donde las respuestas comienzan a llegar. Sin anuncios, sin promesas, solo llegan. Porque finalmente hay espacio para que entren. Hay una urgencia que no corre, pero empuja por dentro. Esa sensación de que algo tiene que suceder ya, de que no puedes esperar más, de que si no ocurre ahora, algo en ti se romperá. Es una urgencia sutil, disfrazada de motivación, de enfoque, de deseo genuino, pero en el fondo es miedo. Es la ansiedad disfrazada de fe. Es la desesperación vestida de espiritualidad. Y ese estado bloquea. Porque cuando necesitas que algo ocurra para sentirte bien, ya estás enviando la señal de que no estás bien. Cuando esperas que la realidad cambie para recién ahí confiar, es porque no estás vibrando en confianza. Estás vibrando en carencia. Y el campo cuántico no responde a lo que deseas, responde a lo que eres, a lo que estás siendo en cada respiración. Joe Dispenza explica que para acceder al campo de las infinitas posibilidades es necesario salir del estado de supervivencia. Calmar el sistema nervioso, liberar al cuerpo del estrés acumulado. Cuando el sistema está acelerado, no puede recibir, solo busca protegerse, solo piensa en controlar, solo reacciona, y desde ahí no se crea, solo se repite lo que ya fue. La ansiedad de necesitar que suceda es uno de los bloqueos más invisibles y más poderosos, porque no siempre se nota. Puede estar escondida detrás de frases como «estoy lista para recibir» o «sé que ya es mío». Pero si la emoción debajo es impaciencia, si hay tensión en el pecho, si el corazón late con urgencia, entonces la vibración no está en apertura, está en espera tensa, en expectativa cerrada. La manifestación verdadera no ocurre cuando aprietas, ocurre cuando sueltas. Pero no es un soltar forzado, no es decir, ya solté, mientras por dentro sigues vigilando el reloj. Es una rendición auténtica, suave, silenciosa, y esa rendición solo es posible cuando el cuerpo se siente seguro. Cuando el corazón se aquieta, cuando la mente baja el volumen. Por eso, una de las claves más profundas para abrir el campo cuántico no está en hacer más, está en hacer menos, está en entrar en estados de regulación emocional, respiraciones lentas, momentos de presencia, espacios donde no se pide nada, solo se está, donde no se exige, solo se respira, porque ahí, en ese estado sin pretensión, el universo comienza a actuar, sin urgencia, pero con precisión. Y entonces, lo que parecía estancado te empieza a fluir, no porque gritaste más fuerte, sino porque finalmente te rendiste a la vibración que lo permite. Hay una forma de observar que no exige, que no manipula, que no presiona. Es una mirada interior que simplemente presencia, sin juicio, sin apego, sin esperar que algo suceda de inmediato. Es la observación no reactiva, y aunque parezca sutil, es una de las llaves más poderosas para activar la respuesta del universo. Porque lo que miras sin resistencia comienza a transformarse. Lo que aceptas sin ansiedad empieza a fluir. No es resignación, es rendición vibracional. Es la diferencia entre mirar una herida con urgencia de sanarla y mirarla con compasión por lo que ella ya revela. Es la diferencia entre observar el deseo con ansiedad y observarlo con ternura, como quien sabe que lo que es suyo no necesita correr. La física cuántica ya lo ha mostrado. El simple hecho de observar modifica la materia. Pero Gregg Braden fue más allá. Él habló de la coherencia entre el corazón y la mente, de ese campo electromagnético que emitimos cuando estamos emocionalmente alineados, cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos está en el mismo compás. Esa coherencia es una antena, es una señal clara.
y es esa claridad la que el universo responde. Pero esa coherencia no nace del esfuerzo, nace del silencio, nace cuando dejamos de reaccionar a cada emoción, cuando dejamos de luchar con cada pensamiento, cuando comenzamos a observarnos sin querer arreglarnos, sin querer cambiarnos, solo mirarnos, sentirnos, estar. La atención silenciosa es una forma de presencia que no exige resultados. Es estar ahí, completamente, sin necesidad de que las cosas se muevan de inmediato. Es confiar tanto que ya no necesitas confirmar. Es habitar tanto el ahora que el futuro deja de ser una amenaza. Y entonces, sin darte cuenta, algo cambia. Porque al no reaccionar dejas espacio. Al no forzar liberas el campo. Y esa quietud interior se convierte en magnetismo. Observar sin reactividad es una práctica de profundo amor propio, porque implica estar contigo, incluso cuando las emociones no son cómodas. Implica no escapar, no acelerar, no buscar una salida inmediata. Implica quedarte, sentir, respirar, y en esa permanencia se activa algo, no afuera, adentro. Porque cuando dejas de pelear con la realidad, ella comienza a transformarse, sin esfuerzo, sin gritos, solo con tu presencia. El silencio no es solo una pausa espiritual, es también un estado biológico, una activación interna que cambia químicamente la forma en que existes. Cuando silencias la mente, cuando aquietas el corazón, cuando permites que tu cuerpo respire sin presión, algo muy real sucede dentro de ti, algo que la ciencia ya puede medir. Algo que transforma no solo tu energía, sino también tu biología. Cuando entras en silencio verdadero, tu sistema nervioso cambia de estado. Sales del modo de supervivencia, ese estado simpático en el que el cuerpo se tensa, se defiende, se agota, y entras en el sistema nervioso parasimpático. Ese es el estado de restauración, de regeneración, de creación profunda. Es en ese lugar donde el cuerpo no solo se calma, se abre, se vuelve receptivo, se alinea. Bruce Lipton nos enseñó que el cuerpo no es una máquina que reacciona al mundo exterior. Es un organismo vivo que responde al entorno interno. Y ese entorno está hecho de emociones, pensamientos, percepciones. Cuando ese entorno es tóxico, lleno de miedo, juicio, impaciencia, las células se contraen, el sistema inmunológico se debilita, la mente se vuelve caótica. Pero cuando ese entorno es calmo, lleno de presencia, aceptación, quietud, las células se abren, la química del cuerpo cambia. El cortisol baja, la oxitocina, la hormona del amor, de la conexión, de la confianza, sube. El cerebro deja de estar en alerta y comienza a crear nuevas conexiones. La neuroplasticidad se activa y en ese estado se abre espacio para lo inesperado, no como algo que se busca, sino como algo que se permite, porque en el silencio, las puertas que el esfuerzo no pudo abrir se entreabren solas. Además, el silencio tiene un poder invisible. Conecta el consciente con el inconsciente. En ese espacio donde ya no estás pensando en exceso, donde no estás intentando controlar, las memorias profundas empiezan a aflorar. Aquello que estaba enterrado comienza a mostrarse. No como trauma, sino como posibilidad de liberación. Y cuando una memoria se libera, la materia cambia, porque la materia siempre responde a la vibración. Entonces, callar no es quedarte sin acción, es permitir que tu biología se sintonice con tu alma, es darle al cuerpo la oportunidad de regenerarse, a la mente el espacio para reorganizarse, al corazón el permiso para expandirse sin miedo, y al universo la señal de que ya no estás luchando, que estás listo para recibir, porque ahora tu vibración ya no pide, emite. Hay una línea invisible, pero muy real, entre estar presente y estar actuando, entre vivir desde la certeza interna y exhibir espiritualidad como una máscara.
Muchas veces, sin darnos cuenta, comenzamos a convertir nuestra búsqueda interior en una actuación. Declaraciones públicas, frases perfectas, publicaciones cuidadosamente inspiradoras, y todo eso puede parecer confianza. Pero si la emoción que lo sostiene es inseguridad, necesidad de aprobación o miedo al vacío, entonces la vibración está desenfocada. La manifestación verdadera no necesita testigos, no necesita aplausos, no necesita demostrar nada a nadie. Es silenciosa, es íntima, es tan profunda que no grita, porque sabe, porque ya lo es. Pero cuando la espiritualidad se transforma en una especie de performance, cuando sentimos que necesitamos mostrar que creemos, que confiamos, que ya manifestamos, algo se distorsiona, porque el foco ya no está en vibrar desde el ser, sino en proyectar una imagen del ser. Y eso cansa, porque sostener una imagen requiere energía, requiere control, requiere esfuerzo constante, y ese esfuerzo interrumpe la frecuencia natural, rompe la conexión con lo sagrado. Porque el universo no responde a lo que muestras, responde a lo que realmente emanas cuando nadie te está mirando, cuando no hay escenarios, cuando no hay palabras, solo vibración. Esa expectativa performática suele nacer del miedo a no estar haciendo lo suficiente, de la creencia de que manifestar requiere pruebas visibles, de que si no estás actuando como alguien elevado, entonces no mereces que algo llegue. Pero el campo cuántico no se mueve por la actuación, se mueve por la autenticidad. Y la autenticidad es muchas veces profundamente silenciosa. Presencia no es estar haciendo algo visible. Presencia es estar alineado. Es que tu cuerpo, tu mente y tu emoción estén en el mismo lugar, sin esfuerzo, sin pretensión. Y cuando eso ocurre, la energía fluye, porque no está tratando de convencer, solo está siendo, solo está vibrando. Entonces, si alguna vez sentiste que necesitabas demostrar tu fe, tal vez era porque, en el fondo, no estabas sintiéndola del todo, y está bien. Ver eso ya es un acto de verdad, y la verdad, aún la más silenciosa, es magnética, porque el universo no se impresiona con lo que pareces, se conmueve con lo que realmente eres. Hay momentos en los que la vida pide pausa, pero no una pausa de resignación, sino de integración, una pausa sagrada, un silencio fértil, y en ese espacio, donde ya no hay prisa, donde el deseo deja de presionar, es posible crear un rito íntimo, un encuentro contigo mismo, con tu frecuencia, con tu poder de co-crear desde el silencio. Inspirados por Bruce Lipton y Neville Goddard, podemos abrir un campo de transformación real a través de una práctica silenciosa. No se trata de repetir fórmulas, se trata de sintonizar, de entrar en coherencia, de permitir que el cuerpo, la mente y la emoción se unifiquen en una misma vibración, no para obtener un resultado exacto, sino para activar una frecuencia que lo permita. La primera etapa comienza con la respiración. Una respiración lenta, consciente, que te traiga de regreso a ti, que relaje el sistema nervioso, que prepare tu biología para recibir. Al inhalar, siente el aire entrando como una luz suave. Al exhalar, imagina que dejas ir el ruido, la ansiedad, la urgencia. Respira, hasta que el cuerpo sienta que ya no necesita correr. Después, deja que el corazón guíe. Cierra los ojos y conecta con una emoción elevada, gratitud, ternura, certeza, amor. No fuerces imágenes. No trates de visualizar desde el deseo, solo siéntelo, como si ya estuvieras viviendo aquello que anhelas, como si ya fuera real. Permite que el cuerpo lo experimente, que las células se bañen en esa vibración, que el campo cuántico reciba esa señal como un hecho, no como una súplica. Luego realiza un gesto simbólico de rendición. Puede ser escribir tu intención en un papel, no como un pedido, sino como una afirmación de quien ya lo vive. Y después, soltar, quemar ese papel, enterrarlo.
guardarlo en un lugar sagrado, pero sin esperar, solo como quien entrega, como quien dice al universo: esto ya vibra en mí, haz con ello lo que deba hacer. Neville Goddard decía: asume el estado del deseo realizado y actúa como quien ya es. No se trata de fingir, se trata de encarnar, de convertirte en esa frecuencia, de vivir como si, no desde la actuación, sino desde la certeza silenciosa, esa que no necesita explicar nada, esa que no busca aprobación, esa que emana desde lo más hondo. Durante las próximas 48 horas, puedes habitar ese espacio, sin urgencia, sin revisar si ya cambió algo, solo sintonizando, solo respirando, solo agradeciendo por lo que ya vibra dentro. Porque cuando el campo siente que no hay presión, que no hay duda, que no hay interferencia, comienza a responder, y lo hace en su propio tiempo, pero siempre desde tu frecuencia. El silencio, cuando es verdadero, no es pasivo, es energía contenida, es vibración pura. Es una fuerza que no grita, pero que transforma. Y en ese aparente vacío, en esa quietud tan llena de presencia, el universo empieza a moverse. No porque lo empujes, sino porque, finalmente, dejas de interferir. Muchas veces creemos que actuar es sinónimo de avanzar, que decir más, mover más, pensar más, es señal de fe. Pero hay un tipo de acción que agita sin crear, que solo agota, que confunde urgencia con certeza, que hace ruido, sin dirección, y ese ruido interno interrumpe el flujo. Rompe la alineación, desvía la vibración. El silencio activo, en cambio, es otra cosa. Es una pausa cargada de intención. Es el descanso de quien ya sembró y sabe que no necesita escarbar la tierra para que la semilla crezca. Es la quietud de quien no está esperando, sino permitiendo, porque sabe que el tiempo de la manifestación no se mide en minutos, sino en frecuencia. Cuando entras en ese tipo de silencio, la mente deja de proyectar cómo debería ocurrir. El corazón deja de exigir garantías. El cuerpo entra en presencia, y entonces el campo cuántico encuentra un canal abierto, ya no saturado de expectativas, ya no bloqueado por dudas, solo abierto, limpio, receptivo. Imagina un lago, uno de esos lagos de aguas tan tranquilas que reflejan con exactitud todo lo que hay encima. Si lanzas una piedra, el reflejo se distorsiona. Si remueves el agua con las manos, se enturbia. Pero si simplemente lo dejas estar, si te sientas en silencio, el agua te devuelve la imagen, clara, nítida. El universo es ese lago, y tu vibración es lo que él refleja. En el silencio activo no hay ausencia, hay poder, porque es allí donde dejas de resistir lo que es, donde dejas de imponer lo que crees necesitar, donde te vuelves uno con el momento. Y en ese estado, lo invisible empieza a manifestarse, no porque lo hayas exigido, sino porque te volviste canal. Esa es la paradoja. Cuando haces menos desde el ego, el universo hace más desde la energía. Cuando ya no corres detrás de las respuestas comienzan a rodearte, como ecos de una frecuencia que ya vibra dentro de ti, como reflejos de un campo que, por fin, tiene espacio para responder. Porque tú ya no estás tratando de controlar, estás permitiendo, estás siendo, estás en silencio, y ese silencio magnetiza. El verdadero silencio no es el que calla la boca, es el que aquieta la vibración interna. Es ese estado profundo donde ya no hay necesidad de explicar, de probar, de convencer, donde ya no se repiten mantras buscando resultados, donde simplemente se habita el estado de quien ya sabe, de quien ya es, de quien ya agradece sin haber visto, porque siente que ya todo está ocurriendo. El campo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. No se trata de hacer más, de repetir más, de mover más energía. Se trata de estar en sintonía, de vibrar desde la unidad interior. Porque cuando el pensamiento dice una cosa,
la emoción otra y el cuerpo otra más, la señal se fragmenta. Pero cuando todo en ti vibra al unísono, el universo escucha y responde. Bruce Lipton lo explicó con claridad científica. El ambiente interno moldea la expresión genética. Tu biología cambia cuando tu estado interior cambia. No eres una víctima de tus genes. Eres el entorno que los activa o los silencia. Y ese entorno eres tú. Eres tu presencia, tu emoción, tu vibración silenciosa. Tu manera de habitarte, incluso cuando nada afuera parece moverse. Neville Goddard, desde otro lenguaje, decía lo mismo. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y lo que eres se revela en el silencio. No en lo que dices frente al mundo, sino en lo que vibras cuando estás a solas contigo. Cuando ya no hay testigos, cuando la única mirada que importa es la que nace desde dentro. Y en ese espacio íntimo, el campo responde. Así que quizás estas próximas 48 horas puedan ser un portal, no para esperar milagros, no para apurar respuestas, sino para habitar tu frecuencia con más presencia, para permitir que el silencio te muestre todo lo que ya vibra en ti, para recordar que no necesitas ruido para ser escuchado, ni acción constante para ser merecedor. Silencia el barullo del deseo y escucha el eco de tu vibración. Permanece en ese espacio donde no se espera nada, pero todo es posible. Porque allí, justo allí, es donde el universo empieza a hablar. Y no con palabras, sino con presencia, con señales, con encuentros que no puedes forzar, pero sí permitir. El silencio, cuando es verdadero, es la más alta forma de creación. Y tú ya estás creando, aunque no lo veas aún, aunque no tengas todas las pruebas, ya lo estás vibrando, y eso ya es suficiente.